¿Quieres darnos quizá un dibujo general, una foto previa Mm. de qué es lo que nos están diciendo las encuestas, de cuál es el contexto en el que llegamos a estas elecciones europeas? Ya sabéis, para los que nos veis quizá desde América Latina, que son cada 5 años. Son elecciones quinquenales, por así decirlo. La última vez que se votó fue en 2019. Bueno, pues nada, muchas gracias Edu por la introducción. Lo primero de todo, ahí respondiendo a la pregunta que nos hace Carlos FT 604. ¿Cuándo son las elecciones europeas? Pues van a ser del 6 al 9 de junio, es decir, estamos ya más que en la antesala, ¿no? Estamos ya con toda la maquinaria encendida. De hecho, en lo que estamos ahora mismo, que es menos sexy a lo mejor de comentar, pero que bueno, yo le decía a Edu que creía que era importante que hiciese un remarque, era en los procesos de puesta en público de las alianzas y partidos europeos. Es decir, ahora mismo se está terminando de ultimar las candidaturas europeas, porque aunque cada país celebra sus elecciones, luego se agrupan en grupos políticos. Lo que estáis viendo en el gráfico es, por ejemplo, una proyección de escaños eh, por grupos políticos, ¿no? De izquierda a derecha, pues estaría ahí en granate más oscuro el grupo de la izquierda europea. Después estaría Green Cefa, los verdes, que en su grupo parlamentario también está dentro la Europa Libre de los Pueblos, que son partidos nacionalistas. Luego los socialdemócratas, Renew, que son los liberales, el IPP, que es el Partido Popular Europeo. Después tendríamos a ICR, que es el Partido de Conservadores y Reformistas. Y después tendríamos a Identidad y Democracia, ¿no? Y luego ya pues tenemos a Non-Attach, que son los que veis últimos, ¿no? Los no inscritos que están en Hungría y demás. Pero bueno, digo, ¿en qué parte estamos ahora? Antes de empezar igual a hablar de tendencias generales, pues bueno, en la definición de qué van a ser los grupos políticos, de quiénes van a ser los candidatos y los cabezas visibles. En las elecciones al Parlamento Europeo se celebran simultáneamente en esos 3 días en todos los países miembros. Cada uno tiene su sistema de votación. Por ejemplo, en España tenemos circunscripción única, pero en Irlanda son, por ejemplo, están subdivididas por circunscripciones y hay un voto directo. En Grecia también. Bueno, varía completamente todo el sistema. Y al mismo tiempo se vota cada uno en un país, pero cada familia política presenta su propio candidato, que es lo que se conoce como el Spitzenkandidat, que es el candidato que, bueno, sin que vaya a lo mejor necesariamente en listas, de hecho no suelen ir en las listas del Parlamento Europeo, es como la propuesta que tienen esos grupos políticos para ser designados presidentes de la Comisión Europea, ¿vale? Dentro de todo el entramado europeo vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión Europea. Que es importante decir esto porque hay que encuadrar el Parlamento dentro de toda esa estructura institucional europea. Por un lado tenemos el Parlamento, por otro lado tenemos la Comisión, cuyo presidente es elegido por votación de los eurodiputados, pero representa el equilibrio de fuerzas que hay en Europa, ¿no? Es un equilibrio entre, pues eso, las familias políticas y cómo quedan encuadradas. Pero bueno, antes de meterme más con ello, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? Pues bueno, a escasos 3 meses de las elecciones europeas se están terminando de definir los principales candidatos que hay por parte del IPP, del Partido Popular Europeo, que es actualmente la primera fuerza política. Y para que os hagáis una idea, la primera fuerza política es a la que se propone que presida la Comisión Europea. Pues Ursula von der Leyen ya ha anunciado que tiene intención de ir a un segundo mandato. Por tanto, ya tenemos ahí un nombre importante, el de Ursula von der Leyen, que alemana, ¿no? De la coalición CDU-CSU, cristiano-demócrata alemana, que opta a una reelección, ¿no? Al mismo tiempo, pues tenemos, por ejemplo, que en el Partido Verde está siendo la candidata, va a ser la alemana, Thierry Renkiet, que es del Partido Verde Europeo. En el caso de Identidad y Democracia, que es una de las dos fuerzas de extrema derecha, a quien vamos a tener es a un miembro de la Liga Norte, a quien vamos a tener en el caso de ECR, de los conservadores reformistas, va a ser lo contrario, ¿no? Vamos a tener a los hermanos de Italia, es decir, vemos como quien encabeza normalmente esas candidaturas, esas opciones, son miembros de los partidos más prominentes de cada una de esas acciones, ¿no? Y en el caso de los socialdemócratas, se ha propuesto a Nicolas Schmidt, que es un político de Luxemburgo, que bueno, quizá pueda ser la excepción, ¿no? Entonces, quiero decir, ahora mismo estamos con un momento de delimitación de grandes congresos. De hecho, habréis visto que Pedro Sánchez está ahora en Roma, en el congreso, en uno de los congresos de la Internacional Socialista, que empieza a engrasar la maquinaria. En Rumanía va a tener el congreso del IPP la semana que viene o en 2 semanas.
La semana anterior la tuvo el Partido de la Izquierda Europea, que designó a Nico Kue, que es un sindicalista austriaco, como su candidato. Bueno, está en todo ese proceso. Pero en definitiva, ¿qué se juega? ¿No? Porque igual estoy yéndome un poco a lo abstracto y estoy entrando a liarme con los nombres. Bueno, el Parlamento Europeo es una fachada democrática a una institución, a un equilibrio institucional que es bastante poco democrático, que es el entramado institucional europeo. Porque la institución fundamental que rige todo es la Comisión y el Consejo Europeo. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y de Gobierno, por tanto no responden a una elección directa, sino que es pues eso, cuando se sientan los 28, los 27 y... por ejemplo, Hungría con Víctor Orbán a los paquetes de ayuda de Ucrania. Bueno, pues ese órgano no se va a elegir, evidentemente. La comisión, como digo, tampoco se va a elegir. La comisión es fruto de un equilibrio de fuerzas mayor. Pero el Parlamento Europeo al final sí que tiene una importancia sustancial. Y lo que nos están diciendo ahora mismo las encuestas es que, y aquí tenéis una de Europe Elect, luego yo creo que podemos poner una de Político para que veáis un poquito las tendencias, es que por primera vez la extrema derecha, en sus dos vertientes, ECR y Identidad y Democracia, ECR y ID, para que os hagáis una idea del azul oscuro y el negro, podrían sumar más por sí solas, podrían agruparse y ser la tercera fuerza política y, junto con el IPP, romper la mayoría que ha sido la mayoría que ha regido las instituciones europeas desde 1979. Desde 1979 siempre ha habido una gran coalición que ha estado formada por los socialdemócratas y los conservadores, con el apoyo de los liberales, ¿no? Entonces, esta era como una gran familia que tenía una mayoría arrolladora y que dejaba a los lados, pues bueno, a los verdes, que no han tenido mucho peso hasta hace unas décadas, que han empezado a crecer, a la izquierda radical alternativa y también a los grupos de extrema derecha, ¿no? Esa gran coalición se empieza a resquebrajar. ¿Por qué? Porque si los resultados, como parece, son tan buenos para las fuerzas de extrema derecha, podría haber una opción alternativa de mayoría en el Parlamento Europeo formado por el Partido Popular Europeo, las dos extremas derechas y los liberales. Es decir, veríamos cómo se cambia completamente ese equilibrio. Y eso es muy importante porque, como digo, por ejemplo, el acuerdo que hay tácito es que si el presidente de la Comisión Europea es un miembro del IPP, como ha sido siempre, como fue Jean-Claude Juncker, que era un político conservador, que fue el anterior a Ursula von der Leyen, pues bueno, quien es el alto representante para la Unión Europea, el ministro de Asuntos Exteriores, suele ser alguien del S&D, de los socialdemócratas, como es ahora mismo Josep Borrell. Pues bueno, es que si cambia ese equilibrio, podríamos empezar a ver cómo el líder en materia de política exterior europea podría verse en otra de las familias, ¿no? De las familias de la extrema derecha. Y este equilibrio, estas mayorías alternativas que os digo, de liberales con la extrema derecha y la derecha tradicional, la estamos empezando a ver en el Parlamento Europeo tímidamente en algunas cosas, como puede ser, por ejemplo, la ley de la restauración de la naturaleza, que fue polémica porque pasó hace poco, pero que tuvo un trámite muy tortuoso y que, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, que era uno de los trámites previos que tuvo antes de votarse y de aprobarse en el Pleno, pues ahí vimos cómo esa mayoría empezó a operar. Entonces, lo que nos dicen las tendencias, lo que nos dicen las encuestas ahora mismo, es que efectivamente estamos viendo un refuerzo muy importante de Identidad y Democracia y un refuerzo razonable también de ECR, y sobre todo lo que vemos es que tanto la izquierda se podría mantener, crecer levemente, los verdes caerían y los socialdemócratas se mueven en horquillas muy amplias, pero parecen estancados, en ningún caso que vayan a crecer. Por tanto, como digo, hay un riesgo real de que cambien los equilibrios europeos, y esto es muy importante porque, como digo, cambia completamente el equilibrio institucional que ha existido hasta ahora, que era socialdemócratas, conservadores, el IPP, la familia popular europea, y liberales. Entonces, esto es importante, esto es sustancial, de eso van a ir las elecciones europeas en buena medida, siempre se leen en clave nacional, ¿no? Un buen, un mal resultado del PSOE, un buen, un mal resultado del PP, pero de fondo lo que vamos a tener es si por primera vez la derecha radical es capaz de condicionar el equilibrio institucional europeo. Bueno, evidentemente profundamente interesante el análisis de Edu, no Néstor. sé si estás por aquí. Creo que Edu se había ido. Sí, continúo yo. Perdona, se me estaba escuchando, pero me había silenciado en Discord, Néstor. No, decía que muy interesante lo que pone sobre la mesa Néstor, todo este dibujo general que nos ha hecho para posicionarnos un poco. Seguís viendo ahí, ahora enseguida vamos a poner la otra encuesta. De momento quiero quedarme todavía con esta, que sería un poco un dibujo parlamentario o de lo que sería el hemiciclo. Para poner encima de la mesa, Néstor, la primera pregunta que le surge a mucha gente automáticamente al hablar de este posible nuevo equilibrio. Porque para que este nuevo equilibrio
tenga lugar, evidentemente es necesario un cambio de postura histórico por parte del IPP, evidentemente. Sin ese cambio de postura, sin un cambio de postura que posibilite nuevos acuerdos que rompan ese tripartito histórico o bipartito apoyado por liberales, no sería evidentemente posible. Entonces, la pregunta, si se quiere más política, más de los últimos años, es ¿qué cambios ha habido dentro de los distintos partidos miembros del IPP? Para que nos entendamos rápido, como ha comentado Néstor, ¿no? Pues en España el equivalente sería el Partido Popular o la CDU alemana también en su momento, bueno, y ahora evidentemente. ¿Qué cambios políticos ha habido en estos partidos a nivel nacional para que hoy esta posibilidad esté encima de la mesa? Porque, como tú has dicho, a menudo lo que ocurre en el Parlamento Europeo básicamente es una multiplicación de lo que va ocurriendo a escala nacional, en una especie de circuito de ida y vuelta. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que realmente lo que se está viviendo es dinámicas que nosotros comentamos en general, pero que han tenido su plasmación en el Parlamento Europeo y ahora ya eclosionan con más claridad, que es el auge de las derechas radicales. Y yo es lo que digo siempre, o sea, en mi caso, yo pongo siempre el ejemplo de Marine Le Pen, que es política no solo ganar las elecciones, sino crear marcos de opinión. Y Le Pen crea un marco muy poderoso en torno a la migración, la lógica de la criminalidad, de la seguridad. Entonces hemos visto cómo no solo han crecido, sino que aunque no han sido determinantes, han conseguido ir condicionando los debates que se están dando a nivel europeo. La crisis de los refugiados marca un primer debate, las lógicas que estamos viendo de globalización o desglobalización. Entonces, quiero decir, hay un marco discursivo en el cual los discursos de la extrema derecha están calando mucho y estamos viendo como partidos que tradicionalmente se encontraban en la moderación de la derecha tradicional, pues han ido virando. Ese puede ser el caso del Fidesz húngaro, que es que el Fidesz, sí, el partido de Viktor Orbán, era miembro del IPP. Le han echado ahora ya del IPP esta legislatura, pero era miembro, ¿no? Entonces hay un proceso de radicalización progresiva. Pero es un poco la contradicción, para entender lo que está pasando, es un poco la contradicción que puede tener ahora mismo el Partido Popular o la CDU en Alemania. Cuando tienes partidos de extrema derecha que están creciendo mucho y cuando tienes a la izquierda gobernando o han estado gobernando y te ves en la disyuntiva de articular una oposición bronca o ser un sostén de gobierno responsable. Bueno, pues se están abriendo las costuras. Se están abriendo las costuras de esas lógicas de grandes coaliciones y eso ha hecho que los partidos de derecha tradicional sean más optimistas o por lo menos sean vean más plausible este escenario. Y luego, por otro lado, pues se da el crecimiento de las extremas derechas, que es lo que llevo diciendo, que está pasando de manera muy clara y eso tiene que ver con discursos más nacionalistas, con discursos que atacan directamente a la crisis económica que se está dando y lo hacen en una clave nacionalista, muy chauvinista, que marcan el tema de la migración, que marcan el tema de las políticas comerciales proteccionistas. Entonces, en un momento de convulsión como el que está viviendo la Unión Europea, pues parece que es una salida pues más razonable. Y aquí quiero decir una cosa muy importante. La primera de todas es que, para que os imaginéis lo importante que es, el grupo de Identidad y Democracia, que es el grupo que podríamos decir que está más a la extrema derecha, ¿no? Que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, es un grupo que tiene un cordón sanitario, que, por ejemplo, de las comisiones del Parlamento Europeo se acuerda no mandarle los informes previamente, ¿no? No pasa con el grupo de Lez, con el grupo de la izquierda, sí pasa con el grupo de Identidad y Democracia. Que me vais a decir, Néstor, ¿y quién está en Identidad y Democracia, ¿no? Que puede ser una buena primera aterrizamiento. Pues está la Liga, que la Liga en el caso de Italia, está Alternativa por Alemania, está Rassemblement National de Marine Le Pen, y luego están grupos muy todavía más radicalizados, como podría ser el caso del Partido Conservador de Estonia, el Partido Popular de Dinamarca, que tiene posiciones abiertamente xenófobas, el Partido de la Libertad de Austria, Volksfront en Bélgica, en la parte flamenca. Es decir, son grupos hacia los que se aplica también una lógica de cordón sanitario normalmente en sus propios países, porque suelen ser quienes tienen las posiciones más violentas, más radicales. Mientras que en ECR, en ECR, encontramos una derecha radical, que era la derecha radical que, para que os hagáis una idea, el partido principal de ECR, el que ha sido siempre el líder de ECR y tenía la portavocía y designaba a los candidatos y demás, eran los conservadores británicos. Eran pues era
ya os digo, los conservadores. Boris Johnson, antes de ejercer el Brexit, estuvo haciendo campaña en las elecciones europeas para el grupo de ICR. Y ahí encontramos, por ejemplo, en el caso de Bélgica, si encontramos interés flamenco en identidad y democracia, pues encontramos a la nueva alianza flamenca en el caso de ECR, ¿no? Es decir, dentro de esa escala vemos una cosa que es un poquito menos. Pero bueno, es que luego te encuentras que ahí también está, por ejemplo, Solución Griega, que son los herederos de Amanecer Dorado, que está Vox, que está, por ejemplo, en el caso de Italia, los hermanos de Italia, Fratelli d'Italia. Entonces, por tanto, me dices, coño, Néstor, no hay diferencias tan grandes a lo mejor. Bueno, pues es que realmente no hay diferencias tan grandes, ¿no? Y hay esa tentación constante de que aunque hay una familia que tiene una integración algo mayor, como es el caso de ICR, que sí que tiene acceso normal a informes, que participa de gobiernos, como es el caso de Italia, pues te encuentras con que no hay diferencias ideológicas o programáticas tan sustanciales. Hay algunos partidos que sí que tienen una menor contundencia hacia Rusia o que te muestran mayor o menor grado de política proteccionista, pero no hay tantas diferencias. Y eso es lo sustancial, porque es que se ha especulado mucho tiempo si podríamos ver un proceso de unidad entre las distintas familias de la derecha radical europea. Y ese es otro de los grandes debates. Si la derecha radical europea se alinea, y como estáis viendo, la encuesta que tenéis en pantalla, que es la de Europe Elect, dice que ID tendría ahora mismo 91 escaños y ECR tendría 80. Es decir, los dos juntos suman 170, que son más que los socialdemócratas, que tendrían en torno a una horquilla de 140, y sería más incluso ahora mismo que el IPP, que tendría 179. Estamos, por tanto, hablando de una eclosión de las derechas radicales que están en todos los países, conociendo como primera fuerza en Netherlands, en Países Bajos, en Italia, lo van a ser seguramente en Francia, en Portugal Sega está en torno al 17%, España es el caso donde menos tienen, con un 10%, pero te encuentras que participan de los gobiernos de Finlandia, que tienen una gran implantación en el este de Europa, y por tanto, de fondo ya digo que no es solo la suma de los dos, sino que realmente el proyecto de derecha radical y lo que representan, podríamos estar hablando que representa la segunda fuerza o incluso la primera numéricamente. O sea, es una cosa importante, no es nada menor. Bueno, tenemos además varias preguntas, Néstor, en el chat. De todas formas, he cambiado ahí, como veis, tenemos ahora este segundo gráfico. Más bien bueno, es una encuesta o es un mix de encuestas a lo largo del tiempo que nos sirve para ver las tendencias. En concreto, en el último año, es cierto que no va mucho más atrás, pero además es interesante porque nos da una pequeña definición de los distintos grupos, ¿no? Para que, más allá de las explicaciones que nos ha dado Néstor, tengamos un poquito en mente la descripción básica de los grupos. Ahí veis, de hecho, los dos grupos de la ultraderecha. Te iba a decir, Edu, que no sé si puedes abrir un poco, en vez de mostrar un año, que yo creo que tienes mostrado un año 6 meses, darle a all o a 3 años para que se vea mejor Vamos a ver. La evolución. O sea, que decir, este que es el de político, estábamos viendo antes la proyección que hacía Europe Elect, y aquí en esta de político, que son las dos de open source, o sea, se pueden acceder. Sí, pasa. Veis que varían un poco pero los números, sí. pero lo que se ve claramente es que los socialdemócratas están en una tendencia estancada en niveles más bajos que hace 4 años, que el IPP está en un crecimiento progresivo pero lento, y luego tenemos con que, bueno, pues las líneas como que son líneas muy superpuestas, pero si os dais cuenta, los liberales pierden la tercera posición, pues están ahí disputándola, pero están en una horquilla muy baja que te lleva de ser tercera a quinta, y lo que vemos es como, si ves en perspectiva amplia, te encuentras con que Identidad y Democracia está creciendo, ¿no? Sustancialmente, y que ECR también está estancada, pero con una tendencia algo mayor que la que tenía hace 5 años. Por tanto, esto no es una cosa, como digo, para nada menor. Y los resultados en las últimas elecciones pues lo dicen así, ¿no? O sea, quiero decir, vamos a ver qué pasa en Portugal, que es la semana que viene, pero Chega, recordemos que las grandes excepciones de la extrema derecha en Europa hasta hace 1 año y medio, 2 años, era Portugal, y antes había sido España, es decir, donde no había eclosionado un partido de derecha radical con representación parlamentaria de doble dígito prácticamente, ¿no? Entonces, bueno... Sí, de momento ya. Las encuestas dicen que va a haber un 15% para Chega, claro. Un momento. Bueno, la excepción sería Malta y Chipre, si queremos decir, pero dentro de los grandes países europeos, esas son las únicas excepciones. Vale, ya se va a poder ver, un momentito. Si quieres, Néstor, dame un minuto más, que termino de configurarlo, pero sí, vamos a poder ver la tendencia general, porque además es bastante más interesante. No sé si poner todas o quizá 3 años mejor.
lo que Pero me digas. para que os hagáis una idea, cuando hablamos, porque a veces hay que ponerlo en dimensión, o sea, tenemos elecciones en Bélgica, por ejemplo, también este año. La extrema derecha en Flandes, que es además nacionalista y que plantea la independencia casi abiertamente, ¿no? La ruptura de Bélgica, esto da para otro programa, está disputando la primera plaza. En Austria, el Freedom Party of Austria, el FPO, también está en las encuestas como primera fuerza, ¿no? Quizá el SPD, los socialdemócratas austriacos, están ahí por detrás, ¿no? En Francia, Marine Le Pen, o sea, también aparece como primera fuerza ya, ¿no? Siempre ha estado ahí disputando la primera y la segunda. Alternativa por Alemania está creciendo sustancialmente de manera muy importante. En Italia, la coalición de las derechas radicales con Meloni al frente está gobernando. ¿Qué más? Luego nos encontramos con que tenemos los casos más paradigmáticos que son en Polonia Ley y Justicia, que Ley y Justicia está integrada dentro de ECR y acaba de perder las elecciones, pero es el partido fundamental, mayoritario. Luego en Hungría el Fidesz, que como digo estaba en el EPP y el EPP le tiene que echar, porque es que como digo hay un proceso de radicalización tan grande y se sale de tanto y Fidesz ha estado haciendo conatos, coqueteo con estos grupos de la derecha radical. Entonces, bueno, es que tú vas mirando los equilibrios, ¿no? Vas viendo lo que hay en cada sitio, en cada país, y dices, hostia, es que es cierto que tienen una representación importante, ¿no? Estamos hablando de que en Letonia, en Lituania, en Estonia, en las repúblicas bálticas, todos tienen representación de partidos de extrema derecha, que la extrema derecha nórdica también está gobernando en dos países, está siendo influente en dos países. Entonces, bueno, no estamos ante ninguna tontería. Y sobre todo, se me olvidaba también, en Países Bajos acaba de ganar como primera fuerza un partido de extrema derecha. Entonces tenemos 7, 8 países en los que son primera fuerza o están condicionando los gobiernos nacionales. Eso va a tener un reflejo en las elecciones europeas. Y digo, ese es el paso para que si da la aritmética, cambie el equilibrio institucional que ha existido hasta ahora. Tenemos alguna pregunta en el chat. Néstor, antes vamos a hacer una pequeña pausa, que hay alguna suscripción que agradecer aquí en el chat que se han ido acumulando. Gracias a Titolas por esa suscripción con Prime, que acaba de renovarla, 9 meses ya con nosotros, totalmente gratuita esa sub, ya sabéis, con Prime. Muchísimas gracias a Tito. Gracias a José Marsi, también 7 meses, suscripción de las de pago, que son las que más nos ayudan, 7 meses ya con nosotros. Gracias a Kerek, que hace un ratito había renovado su suscripción con Prime, 2 meses. Gracias a Manu Pogo, 11 meses con la suscripción en nivel 1. Libantic, con su primer mes aquí en Prime, bienvenido, muchas gracias. Y de Juergo, que también su primer mes aquí con Prime. Y ahora Mario Vidal con 14 meses con Prime. Bueno, pues muchas gracias. Veis ahí el objetivo de subs. Estamos solo a 2 de alcanzarlo. Recordad que con Prime las suscripciones son gratuitas. Si tienes suscripción a Amazon Prime, puedes darnos, tienes incluida una suscripción a cualquier canal de Twitch, puedes dárnoslo a nosotros, y aunque a ti te salga gratis, a nosotros económicamente pues nos ayudas, un granito de arena. Y si no, también puedes suscribirte con la suscripción de pago, que es la que más nos ayuda. Le das a suscribirse y eliges cantidad de meses, y si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Las de nivel 2 o nivel 3 son un poco más caras, pero es cierto que además del aporte económico nos dan una serie de puntos para mejorar el porcentaje que nos corresponde con respecto a Twitch. Así que también es un apoyo enorme. Así que nada, si decidís apoyarnos aquí en el canal, para nosotros es muy importante porque, como ya sabéis, Descifra es un medio de análisis internacional totalmente independiente, que no nos financiemos ni a través de partidos políticos, ni de estados, ni de organismos internacionales, ni de empresas privadas, ni de nadie que pueda condicionarnos lo que os contamos. Así que para hacer posible que este medio, que Descifrando la Guerra, pues siga existiendo, sigamos haciendo el trabajo que hacemos, pues la única vía que tenemos es vuestro apoyo. Podéis colaborar, podéis aportar a la sostenibilidad económica de Descifra con, entre otras cosas, ahí tenéis el QR, que podéis escanearlo para que os lleve directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde vais a encontrar los distintos planes. Y si no, pues ya sabéis, aquí directamente en Twitch, que estamos ya solo a esas 2 suscripciones, también podéis donar bits. Y pues también recordad que cuando estás suscrito al canal de Twitch tienes algunas recompensas, entre otras cosas, que de vez en cuando hacemos directos solo para suscriptores. De esta semana no pasa, que volvemos a hacer, que hicimos hace una semanita y media o así. Esta semana habrá directo solo para subs, así que, bueno, pues gracias de antemano a los que vayan suscribiéndose en el resto del directo. Y nosotros
vamos a seguir, que por aquí había bastantes preguntas, Néstor. Vamos a ver a quién destaco. Nos preguntan por partidos como Liga Norte en concreto, nos preguntan por la posibilidad de cordones sanitarios, que sé, ya es una grieta o es una línea que ya se sobrepasó hace un tiempo por parte del IPP en muchos escenarios nacionales. Sí. Mira, por ejemplo, el caso de Italia es importante porque la disputa de Italia entre Salvini y Meloni es uno de los puntos que enquista las alianzas europeas, ¿no? Al final encontramos como la Lega y Fratelli d'Italia han sido dos de los partidos más predominantes respectivamente en su coalición, ¿no? Bueno, pues con permiso de que siempre hay otro partido más, por lo menos en cada uno de los grupos, que es predominante, ¿no? Pero esa disputa interna ha hecho que efectivamente no se haya avanzado más sustancialmente en un proceso de alianza o de equilibrio entre las dos partes, ¿no? O sea, quiero decir, al final ahí vemos como en los casos en los que se comparte el grupo parlamentario las tensiones son mayores, ¿no? Y la disputa que ha tenido Meloni y Salvini, que ha ido a más a menos, ha tenido su reflejo en Europa, ¿no? A nivel de enmiendas, a nivel de boicots, de intentar pisarse los unos a los otros, etcétera, ¿no? Y con respecto al tema del cordón sanitario, es lo que intentaba explicar antes. Identidad y Democracia es un grupo de nueva creación, ¿no? Es decir, siempre ha habido partidos políticos que pertenecían a Identidad y Democracia que a lo mejor han tenido representación, para que os hagáis... Pero bueno, no tiene una continuidad histórica clara. Y eran como los partidos que estaban que no solo eran la derecha radical, porque bueno, por ejemplo, derecha radical podía ser, como digo, los conservadores de Reino Unido, ¿no? Gobernaban. Ellos gobernaban y cuando gobernaba el Partido Conservador en Reino Unido lideraba ya este grupo de ECR, ¿no? Pero Identidad y Democracia no, eran los que iban más allá, ¿no? Los que estaban al margen de la gobernabilidad y nunca habían tenido ningún conato ni ningún intento de entrar en el gobierno. Bueno, eso poco a poco se ha ido deshaciendo porque, como digo, en el grupo de Identidad y de Democracia tenemos ahora mismo hasta tres partidos que, o podríamos decir incluso cuatro, que están a punto de entrar a gobernar, como podría ser el caso de la Asamblea Nacional de Francia, sería el caso de la Liga en Italia, y luego tendríamos el caso en Austria del FPO y de Interés Flamenco en Bélgica. Entonces, como digo, al final, las fronteras históricas que a lo largo del tiempo habían tenido estos grupos que siempre habían tenido un cordón sanitario, pues es que se han ido diluyendo, ¿no? Me preguntáis por el cordón sanitario, pues Identidad y Democracia actualmente tiene un cordón sanitario muy debilitado en el Parlamento Europeo y se le ha vetado de comisiones, se le ha vetado de tener presidencia en las comisiones, de tener algunos tipos de portavocías, de que tengan acceso preferente a los informes que se baten en el Parlamento Europeo, pero claro, es que eso poco a poco se ha ido debilitando porque te encuentras con que ya tienen posición de gobierno en muchos casos y entonces ya es un cordón sanitario asimétrico, me atrevería a decir. Vale, vamos a mirar por aquí alguna preguntita más. Vamos a ver. Si no, también sería interesante, Néstor, hablar del grupo de Left, ¿no? Porque ahí podemos hacer bastante análisis también. Sí. Bueno, ¿cuál va a ser su capacidad de influencia dentro del Parlamento? Porque en un principio en este escenario se le presume poca. Es poca, es un grupo que ha ido menguando. Bueno, en general todos los grupos suelen ir menguando del 2019 ahora porque muchos se suelen ir a no inscritos por peleas personales, los diputados, quiero decir, ¿no? Que se van de un grupo a otro. Delef ha tenido en esta legislatura un papel de equilibrio puntual en el momento en el que se rompía esa gran coalición, pues se veía como los verdes con los socialdemócratas, con la izquierda, con un grupo de no inscritos, como puede ser, por ejemplo, la gente del Movimiento 5 Stelle, ¿no? Que tiene, a veces, se puede ubicar ciertas de sus políticas en materia social en este bloque, y una parte de los liberales, ¿no? De los liberales que es o menos esto, pues veíamos como iniciativas de Delef efectivamente empujaban o iban en esa dirección, ¿no? Hemos visto como Delef al final ha sido determinante para que se vaya adelante la ley de la restauración de la naturaleza, o en este último pleno del Parlamento Europeo, por primera vez se llama un alto el fuego en Gaza, y es pues una enmienda de Delef la que lo lleva a cabo, ¿no? Tiene un equilibrio limitado y se mueve en una gran incertidumbre, porque yo diría que el grupo de Deleft, bueno,
claro, esto decirlo con Identidad y Democracia y los Verdes es difícil, pero es un grupo muy poco consolidado, ¿no? Hay tres grandes familias que están muy bien consolidadas, que son los populares, el IPP, es que el Partido Popular Europeo se replica muy bien, es decir, es como los socialdemócratas. Es que si os dais cuenta de los logos y de los nombres son iguales, se van replicando en casi todos los países, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con Renew, ¿no? Que la familia liberal europea es de más larga data. En la izquierda encontramos como la izquierda europea evoluciona de un grupo que inicialmente se llamaba el Grupo Parlamentario de Comunista y Aliados, ¿no? Tiene que ver con los años 80, los 90, cuando estaba allí pues, el PCI de Italia, cuando estaba el Partido Comunista de Francia, el de Grecia, el de España. Y luego progresivamente cuando el comunismo, con la caída del bloque del Este, se diluye, ¿no? Se crea una nueva coalición, ¿no? Pues el grupo de la izquierda unitaria europea, que se coaliga con la izquierda verde nórdica. Y a día de hoy, la gran duda, como digo, y por eso es importante poner el foco, dentro del grupo de Left coexisten tres familias políticas. Esas tres familias políticas son, en primer lugar, el Partido de la Izquierda Europea, que es un partido que tiene más que ver con esas derechas radicales tradicionales, como podría ser, se me ocurre, Die Linke en Alemania o Izquierda Unida en España. Es decir, son formaciones políticas de más larga data, no tiene que ver con esa izquierda más populista, y yo nunca uso populismo de manera despectiva, que surge más, como puede ser el caso de la Francia Insumisa de Podemos, ¿no? Entonces, pues dentro del Partido de la Izquierda Europea, pues ya digo, te encuentras a Izquierda Unida, te encuentras a, a Die Linke, te encuentras al Partido Comunista Francés, te encuentras bueno, al Partido de Bohemia y de Moravia, al Partido Comunista de Austria, es decir, te encuentras como toda la familia comunista y las izquierdas que ya estaban establecidas, ¿no? Esa primera matriz de izquierda, ¿no? Pero luego te encuentras que efectivamente la izquierda europea va evolucionando y luego te encuentras una New Left, ¿no? Una nueva izquierda más contestataria que tiene que ver con esas izquierdas que surgen a partir de la crisis del 2008, que se llama Ahora la Gente, que es una coalición que fundamentalmente tenemos que asimilar con Podemos, France Insoumise. En ese grupo también entra Syriza, que aunque ya existía de antes, se suma un poco esa nueva lógica discursiva. Y también podríamos ubicar al bloque de izquierda en Portugal, ¿no? Hay más miembros, pero para que os hagáis una idea, si el PIE, el Partido de la Izquierda Europea, representa a esa izquierda con una mayor continuidad histórica, con un mayor arraigo en el movimiento obrero, las nuevas izquierdas contestatarias populistas que surgen fundamentalmente con el discurso de crisis del 2008, de impugnación, están en ahora los pueblos. Y el último de los casos es la alianza de la izquierda verde nórdica, ¿no? La familia nórdica europea. Que en algunos casos estos partidos de izquierda nórdica europea vemos que también están en alguno de estos otros dos partidos, porque al final la adscripción a los partidos no es una cosa de o estás en uno o estás en otro, ¿no? Por ejemplo, el Sinn Féin le pasa esto, ¿no? El Sinn Féin en Irlanda está en el PIE, pero también está en Nordic Left Alliance, que es el otro grupo, pero bueno, podríamos decir que esa tercera familia es la izquierda nórdica, que es una izquierda, por ejemplo, que tiene una posición con la OTAN mucho más benevolente, ¿no? Que es una línea roja para la izquierda tradicional, ¿no? Entonces ahí te encuentras con tres familias: la izquierda más tradicional, con arraigo en el movimiento obrero, las nuevas izquierdas impugnatorias, las izquierdas nórdicas, que tienen su propia coyuntura y que por tanto tienen su propio discurso. Y entonces te encuentras con que hay un escenario de crisis, de mucha debilidad, de que siempre hay tensiones entre si las viejas familias comunistas son capaces de mantener el discurso más obrero y demás, o si sucumben ante esa tentación de las izquierdas más impugnatorias que nacen del 2008 y de los nórdicos, para moderar un poco esos aspectos y poner el foco en otros sitios, ¿no? Y es un poco el debate que hay ahora. ¿Qué pasa? Que el grupo de la izquierda se encuentra en una situación muy delicada, porque vemos que la France Insoumise y Die Linke, que eran los partidos que aportaban un mayor número de diputados en la anterior legislatura junto con España, pero en el caso de España teníamos un eurodiputado de Bildu, que venía por Bildu, teníamos eurodiputado de Podemos, eurodiputado anticapitalistas, eurodiputado de Izquierda Unida, es decir, venían muy fragmentados y muy segmentados. Pero bueno, es que en el caso de Alemania, Die Linke, que está en una crisis muy importante, y va a ser importante ver qué hace el movimiento político de Sarah Wagner. No sé nunca la pronunciación de este nombre, ¿no? Pero si esta mujer, si el movimiento de Sarah entra dentro del partido de la izquierda del grupo de The Left en el Parlamento Europeo, veríamos cómo
se compensa un poquito, ¿no? Pero ahora mismo Die Linke, la izquierda tradicional de Alemania, está en torno al 3% del voto. Han perdido el estatus de grupo parlamentario propio en el Bundestag, ¿no? Y en el caso de Francia, las encuestas son muy duras para la France Insoumise. Vimos cómo Mélenchon llegó al pico de las presidenciales, pero no ha cuajado en el Parlamento Europeo y están en torno al 6,5%, 7%. Es decir, la France Insoumise no se presenta a las elecciones europeas ahora mismo con el Partido Comunista de Francia, pero tampoco con el Partido Socialista ni con los Verdes. Es decir, esa alianza de NUPES, ¿no? De nueva alianza de la izquierda francesa que se formó en las últimas elecciones legislativas, no se va a repetir. Entonces, por tanto, hay una debilidad muy importante. Y luego eso se suma que en el caso de España, que era el tercer gran país que más diputados aportaba, vemos como la alianza de Sumar, pues ya ha dicho que va a enviar algunos diputados a los verdes, ¿no? Entonces va a quedar debilitada. ¿Qué podemos mirar ahora? Las vacas, estas son las vacas que salen. ¿Cuáles son las vacas que entran? Pues sería, en primer lugar, el Sinn Féin, que se espera que crezca mucho, pero hay que tener en cuenta que en Irlanda, aunque el Sinn Féin está viviendo ahora un momento espectacular, con un 30% del voto, ya había en las últimas elecciones europeas muchos diputados que, sin ser del Sinn Féin, eran candidatos independientes, porque en Irlanda hay un sistema de listas abiertas que permite que los independientes sean elegidos. Y ya había un buen equilibrio, ya había 4 eurodiputados irlandeses en la izquierda, es decir, era un nivel muy alto, ¿no? Entonces vamos a ver si lo mantiene el Sinn Féin. Y el PTB aquí en Bélgica también está creciendo mucho, entonces espera que van a pasar de 1 a 3 diputados. Y se me olvida otro caso más, el caso de Syriza en Grecia, con una gran crisis interna espectacular, con varias escisiones. Ahora mismo hay en el Parlamento helleno, está Mera 25, que es el movimiento de Varoufakis, que no entra y no tiene representación parlamentaria, pero es que luego tenemos el Partido de Nueva Izquierda, que es una escisión de esta última Syriza, que se han ido algunos de los miembros que fueron elegidos por Syriza, han hecho una escisión ya después de las elecciones y han montado su propio grupo parlamentario, y luego tenemos a Niki, que es otro partido político que obtuvo representación, que es una decisión de Syriza de hace más años, de hace 6 o 7 años. Entonces te encuentras con que hay 4 partidos políticos de izquierda en Grecia que se pueden ver representados en el grupo de Left del Parlamento Europeo, pero que van a acudir a las urnas por separado. Entonces, bueno, pues la situación es muy delicada, porque eso, estaba Syriza, estaba Die Linke y estaba la France Insoumise como grandes partidos políticos. Esos tres grandes partidos políticos no tienen buenas perspectivas electorales. Los que tienen mejores perspectivas electorales, como podría ser el caso de Sarah Wagner en Alemania, no tienen claro que vayan a entrar en el grupo, y los que van a mejorar resultados, como puede ser el PTB en Bélgica. Bélgica es un país que reparte 20 eurodiputados, 20 y pico, entonces, aunque crezcan mucho, no van a poder compensar que Alemania reparte 86, ¿no? No sé si me explico. Y el Sinn Féin, como digo, va a crecer mucho, pero ya había una representación de la izquierda por parte de los independientes, entonces si absorbe ese voto, no se va a notar tanto. No sé si he sido claro, porque yo, claro, aquí tengo un montón de partidos en la cabeza, entonces yo sé que me trabo, que digo muchos nombres y se puede ir perdiendo, así que no dudéis en plantearme dudas, por favor. No, ha quedado clarísimo. Lo que sí, nos hacían alguna que otra pregunta, Néstor, una en concreto que me parecía interesante, que aunque lo has comentado podemos profundizar un poquito más, con respecto a lo que serían los partidos de las, por definirlo con un término, ¿no? Porque siempre hay que elegir alguno, de las izquierdas soberanistas europeas. Es decir, porque has comentado, en un principio Bildu, por ejemplo, por parte dentro del Estado español, estaría en el grupo de la izquierda, mientras que Esquerra Republicana estaría en la alianza era libre, ¿no? Alianza de... Sí, ALE, sí. Sí, el ALE, sí. No sé si podrías especificar un poquito más cuál es esa discusión interna que se da entre esos bloques, de por sí bloques marcadamente autónomos en su lineamiento político, ¿no? Lógicamente, pero si existe algún tipo de alineamiento general entre ellos o de perspectivas comunes. Bueno, este es otro de los grandes debates en la Alianza Libre Europea, que es ALE. Bueno, como digo, claro, yo es que no quiero apabullar con información, y yo creo que a veces me puede costar apabulla, no te preocupes. No, si no lo aterrizo bien. Por eso digo, hay 3 grandes grupos que están muy bien establecidos, que son los liberales, los populares y los socialdemócratas. Estos 3 son partidos europeos muy bien estructurados, que replican sus estructuras a nivel nacional, y que a nivel nacional tienen muy claro que se identifican con el partido europeo, ¿no? En el caso de Renew, de los liberales, es ALDE, ¿no? La alianza de los liberales, de las libertades y los derechos de Europa. Bueno, pues es que si los liberales tienen 60 y pico, hay 60 partidos que se adscriben a ALDE. Y los socialdemócratas tienen 140 escaños, hay 135 que se adscriben a la familia, al Partido Europeo de S&D. Y luego hay 5 independientes. Lo mismo pasa con los populares. Pero es que en el caso de la izquierda y en el caso de los verdes hay más familias, ¿no? Entonces, como digo, en la izquierda hay por lo menos 3 grandes familias políticas. Y en el caso de los verdes
también hay que señalar eso. Hay que señalar que, bueno, fundamentalmente está el Partido Verde Europeo, pero es un partido que tiene unas contradicciones políticas muy importantes porque, bueno, pues podríamos decir que la ecología es el factor fundamental, pero te encuentras a un partido de gobierno como es el Partido Verde Alemán, y ese Partido Verde Alemán tiene unas posiciones, por ejemplo, respecto a la OTAN o respecto a lo que está pasando en Gaza, que se ubican claramente con la derecha tradicional. Y luego te encuentras a otros partidos que se puede creer que son más contestatarios, como puede ser, por ejemplo, a mí se me ocurre claramente en el caso de España, Verde Secuo y los comunes de Barcelona, que tienen más que ver con una izquierda verde, o como es en el caso de Portugal, Os Verdes, que Os Verdes van en coalición con la CDU, con el Partido Comunista de Portugal. Entonces te encuentras con que es un partido verde muy heterogéneo y por tanto hay un nivel de tensiones enormes brutal. O sea, hay un grado de contradicciones y de tensiones muy grande en el Parlamento Europeo. Los que lo seguimos en el día a día lo vemos. Y entonces, además del Partido Verde Europeo, en ese grupo que se llama Green Sale, está la Alianza Libre Europea. Y la Alianza Libre Europea tiene una representación parlamentaria pequeñita, 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 pero que es importante señalarla, que es una alianza de partidos nacionalistas que a día de hoy tiene 8 eurodiputados y que tiene, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tiene a la Nueva Alianza Flamenca, que es un partido de extrema derecha, pero que también tiene el objetivo de la independencia y que por tanto está coligado con el resto de partidos independentistas. Pero luego tiene, por ejemplo, a los Corsos de Francia, que son un partido pues más socioliberal, podríamos decir. Y luego te encuentras con que tiene a Esquerra Republicana de Cataluña y al Bloque Nacionalista Galego. Entonces, dentro de la Alianza Libre Europea, la Nueva Alianza Flamenca se va con la extrema derecha, pero vemos como los eurodiputados españoles de Esquerra Republicana y del BNG se van a los verdes. ¿Por qué? Porque los verdes le dicen, señores, os ponemos estas comisiones encima de la mesa. Entonces, si os venís a nuestro grupo, os vamos a dar esto, lo otro y lo demás allá. Entonces se van. Hay un debate encima de la mesa de si esta parte de la Alianza Libre Europea va a optar por irse al grupo de la izquierda en vez de al grupo de los verdes. Porque como digo, además con el tema de Palestina y de Gaza ha habido un grado de contradicción muy importante, también con el tema de la guerra en Ucrania, porque claro, ahí se ha visto la política de sanciones, de militarización, que choca mucho con los partidos que son más ecologistas, ecosocialismo podríamos decir, con los que son simplemente, pues bueno, un ecologismo más de mercado, ¿no? No, las etiquetas son siempre polémicas. Pero bueno, solo una última cosa para ilustrarlo. Para que os hagáis una idea, la coalición de Animal Politics, es decir, la coalición animalista, donde está, por ejemplo, el PACMA en España, yo siempre intento poner estos ejemplos para ilustrarlo, no se fue al partido de Greens. Es decir, es que ni siquiera son tan ecologistas. Es que es un poco un socioliberalismo. Yo vengo a decir que es un socioliberalismo. Es una cosa que está entre The Left y S&D, pero que ni siquiera es que digas tú tienes una política así. Un eje muy importante es el tema de las renovables, pero ni siquiera tanto. Bueno, pues el partido Animalista Europeo, la coalición animalista europea, que obtuvo 2 eurodiputados, por uno por lo diré, uno por Alemania Independiente y otro por Países Bajos, se fueron al grupo de la izquierda. No se fueron al grupo de Greens, ¿no? Entonces, como digo, siempre es más complejo, las etiquetas son complejas, desde luego hay un montón de contradicciones, veo yo mucho debate de izquierda, derecha, no sé qué, bueno, es que al final, sí, todo es más complejo, existen un montón de intereses y de contradicciones en cada uno de los partidos, pero bueno, claro, luego al final, cuando llegan los resultados de las elecciones, todo el mundo se adscribe a una familia, y algunos lo dejan muy fáciles, como The Left, que es la izquierda, y ECR, que son conservadores y reformistas, o ID, que es identidad y democracia, que democracia lo podemos debatir más, pero el término identidad es muy claro, pero bueno, sí, Partido Popular Europeo, pues mira, sí, son de derecha, son conservadores y de derecha tradicional, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, las etiquetas son polémicas, pero se usan por algo, ¿eh? O sea, no me gusta a mí usar trazo gordo, porque cada partido y cada país tiene sus contradicciones propias, pero al final, pues, cada grupo representa una pluralidad muy importante, pero siempre hay una base común que es por la que están allí, cada uno de los partidos respectivos, vaya.